Ayer sábado terminó el día o la Semana del Niño. El 16 de agosto pasado, como todos los años, se rememoró nuevamente un Día Nacional del Niño, de los niños. Motivo más que suficiente para volver a puntualizar desde este humilde espacio que los acompaña todos los domingos, nuestra postura firme y contundente en cuanto a que el niño, la niña hoy en nuestro país no está protegido, no está protegida. El artículo 53 de la Constitución Nacional puntualiza el papel tutelar, no del Poder Judicial, no del Estado, no de instituciones de tercer nivel, de todos como sociedad, de precautelar el interés superior del niño. Y hay dos cifras que les queremos dar que demuestran que hoy día, en lo que hace al Día del Niño, hubo poco o nada incluso que festejar. 6 de cada 4 niños, según los datos estadísticos en nuestro país, sufren algún tipo de maltrato. 6 de cada 10 niños, 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de maltrato. 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de abuso en sus derechos más elementales. Y un promedio de 4 casos de abusos sexuales en menores de edad, en niños, se dan en nuestro país por día. Les vuelvo a reiterar estas dos cifras para que se den cuenta de la magnitud, de lo grave que está pasando en nuestro país en materia del derecho de la infancia. 6 de cada 10 niños sufren algún tipo de maltrato. Y se da un promedio diario de 4 casos de abuso sexual en menores de edad, en niños, en niñas. ¿Qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿Qué queremos ser como sociedad de acá a 20, 30 años? ¿Qué generación estamos preparando? Si es que estas cifras alarmantes siguen y siguen y siguen. A través de estas dos cifras yo les puedo puntualizar que no hubo mucho que festejar, porque los derechos elementales de miles de niños y niñas en nuestro país no son respetados. Hagamos algo, exijamos a nuestras autoridades que realmente hagan algo. Los niños, las niñas, no son simplemente estadísticas, son personas que merecen el total resguardo de sus derechos. Y hablando de esto, de derechos, hoy queremos abordar nuevamente, porque hay temas que insistimos, por más que parezcamos monotemáticos, insistimos y vamos a seguir insistiendo. El estado de la justicia. Está terminando, ingresamos en el último periodo de este mandato constitucional. El 15 de agosto del 2018 ya tendremos nuevo presidente de la República, juramentado y todo. Ya entramos, ya estamos en tiempo de descuento, el gobierno actual está en tiempo de descuento. ¿Cuál es fundamentalmente el análisis que se puede hacer? Y vamos a iniciar una serie de análisis con gente referente de la política y del ámbito jurídico con respecto a la justicia. ¿Dónde estamos parados con respecto a esto? Y para eso invitamos al doctor Ariel Martínez, viceministro y ex agente fiscal. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y al doctor Hugo Estigarribia, ex senador, abogado y analista político y jurídico también. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Bienvenido. Placer, Héctor, gracias. Comienzo con el de mayor experiencia. ¿Te parece, Ariel? Sí, por favor. Varias veces, doctor Hugo Estigarribia, a lo largo de estos años que viniste al programa, abordamos el tema de la justicia. Como senador viniste a hablar del tema de la justicia. ¿Cómo podemos graficar hoy día el estado de la justicia en nuestro país? No, la justicia está muy lejos de lo que soñamos los constituyentes al hacer esta constitución. Hay buenos magistrados, pero son pocos. La característica principal para mí del magistrado es tener carácter, personalidad e independencia. Y eso muy pocos tienen. Carácter, personalidad, independencia. Independencia. Claro, al tener carácter yo incluyo honestidad también. Claro. Independencia política y también independencia del factor crematístico que es el dinero, que los intereses que se mueven en la justicia, ¿verdad?
Lamentablemente, lo que hemos soñado no se dio. Si bien pudimos haber cometido algunos errores, claro, ¿verdad? Pero el Consejo de la Magistratura ha estado a la altura de las circunstancias dependiendo de la gente que estaba. O sea, que el primer Consejo de la Magistratura, con Pacielo, con Callizo, tuvo un desempeño determinado a los periodos posteriores. Y eligió magistrados mejores. Acá también otro problema es que tenemos que el jurado de enjuiciamiento no sanciona a muchos magistrados corruptos como debería sancionar. Hago abstracción de los nombres de los titulares, ¿verdad? O sea, no es hoy, no es ayer, ni no es anteayer quién estuvo, sino abstracción de eso. Se mueve mucho por intereses políticos. Claro, por eso digo, porque que no se interprete esto para el que está o el que estuvo hace poco, etcétera, etcétera. No, en general, muy pocos casos de magistrados que merecían ser realmente destituidos han sido destituidos y muchos casos han sido omitidos. Y si lo destituyen otra vez, la Corte los mantiene. Porque una de las razones de la creación del jurado de enjuiciamiento fue justamente que la corporación judicial, entre comillas, no proteja a sus jueces, porque la anterior Corte Suprema, la Corte de la Constitución anterior, casi no sancionaba a los magistrados por el famoso corporativismo que existe en Paraguay. Existe en el Poder Legislativo, existe en el Poder Judicial, existe entre amigos de colegio, etcétera, etcétera. Pero también está corporativismo que se defienden entre sí, ¿verdad? Está la otra historia, cuando el magistrado sí tiene personalidad, o sea, es honesto, es probo, cuando el magistrado es honesto, cuando el magistrado hace cumplir la ley, también a ese magistrado honesto no se le protege, se lo ataca. Y hay ejemplos que van desde la Corte Suprema de Justicia pasando por el Consejo y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Por eso te digo que estos órganos extrapoder podrían tener un funcionamiento mucho mejor y eso mejoraría la justicia. Si se le protege al buen magistrado y se le sanciona fuertemente al mal magistrado, de la manera que nosotros, te repito, hemos soñado y hemos redactado la Constitución así, evidentemente que hubiera sido diferente. ¿Y por qué se metieron políticos? Se metieron justamente políticos para que no sea un corporativismo entre profesores de la facultad, abogados, magistrados, que se ven en muchas universidades, muchas universidades nacionales. Hoy en día vos tenés universidades nacionales manejadas por magistrados prácticamente. Fíjate, vamos a ver, ¿verdad? Mira decanos, mira autoridades de las facultades, mira profesores calafonados. El corporativismo, uno de los graves problemas de Paraguay, Héctor y Ariel, y que aprovecho para tocar el corporativismo. Vos sos legislador y tenés que protegerla a tu par, no tenés que dar desafuero, teóricamente. ¿Cómo va a dar desafuero? Me acuerdo cuando se votó el desafuero de Carlos Filisola, yo voté a favor, por supuesto, porque el desafuero corresponde cuando ese legislador no ha estado en función legislativa, vale decir, hablando en el Senado. Claro. Si hablando en el Senado es objeto de una acción penal, sí, ahí corresponde rechazar el desafuero, pero si es una función diferente no corresponde. No, ¿cómo vos siendo legislador? No, ¿cómo vas a volver tu viático? Es un mal ejemplo. No es así, ¿verdad? No es así. Entonces el corporativismo judicial se rompía con el jurado de enjuiciamiento, pero lamentablemente otra vez la idea que era que sean abogados, legisladores, lo que vayan, otra vez se tergiversa con muchos abogados legisladores, pero que nunca ejercieron la profesión, pero que están vinculados casualmente o a estudios jurídicos o a intereses comerciales. Entonces ahí se desvirtúa el rol que cumplen esos representantes. Doctor Ariel Martínez, desde tu cargo de fiscal especializado en el ámbito de delitos informáticos, luego ahora en tu cargo político de viceministro, ¿cuáles son tus visiones con respecto al estado de la justicia, tomando en cuenta ambas experiencias? Yo creo que el mayor déficit que tiene nuestra justicia es la falta de credibilidad. La falta de credibilidad de la ciudadanía. La ciudadanía no cree en su justicia. Eso no es una expresión acá alegre y responsable que yo hago, sino que se ve en miles de encuestas que se han realizado. Una, la muy famosa, que nos sitúa como la tercera peor justicia del mundo, calificada por propios ciudadanos paraguayos, que tantas veces hemos conversado acá. La falta de credibilidad en la justicia es enorme. Uno no tiene que escarbar mucho para ver lo que la ciudadanía piensa de su justicia. Y ahí tendríamos que ir a las causas de esta falta de credibilidad y de esta falta de funcionamiento adecuado de un sistema de justicia como el nuestro. Y yo creo que, en primer lugar, es un problema sistémico. El sistema que fue diseñado con tan buenas intenciones, como acá mencionó
del doctor Hugo Estigarribia terminó siendo lo que tenemos hoy. Un sistema que está diseñado para presionar a los operadores de justicia. Un sistema que parece hecho para que los operadores de la justicia no tengan independencia. Un sistema que tiene en su órgano selector influencia de ciertos sectores políticos, en su órgano de remoción influencia de factores políticos, y tiene un invento nuestro que es único, que es el de la confirmación o no cada 5 años, cuando en el resto del mundo civilizado, entre comillas digo eso, la inamovilidad de los jueces ya es algo que se da hace más de 300 años en muchos países. Entonces, tenemos un sistema diseñado para que el operador no sea independiente y encima, con las pocas garantías que hay, eso sería lo segundo. ¿Quiénes presionan? ¿Quiénes son los que presionan? Todos los sectores poderosos de la sociedad tienen la posibilidad de influir sobre las decisiones. Obviamente, hay operadores que son independientes. ¿Qué sectores? El sistema está preparado para que los estos poderes sectores... fácticos de toda sociedad, decía Felipe González, son el dueño del dinero, el dueño de la religión y el dueño del poder político. Y había políticos americanos que decían, y algunas embajadas en países latinoamericanos. Todos los poderes, los medios de comunicación, todos los poderes que actúan en una sociedad determinada tienen la posibilidad de influir cuando un sistema no ofrece las garantías suficientes. Nuestro sistema tiene algunas pocas garantías y encima, y con eso quería terminar, encima esas garantías no funcionan correctamente. Que un exfiscal diga esto, disculpe, no te estoy señalando, pero que un exfiscal diga esto... Lo decía siendo fiscal ya. Y lo decía siendo fiscal, y vos sos ex legislador y sos político activo. ¿A qué nos remonta esto? Y a confesión de parte, relevo de pruebas, se suele decir, aunque él no, aunque no pongo en tela de juicio lo que fue él como fiscal, ¿verdad? Que un fiscal diga, esto quiere decir que lo que miramos de afuera tenemos razón, ¿verdad? Lamentablemente, yo creo que yo no estoy tan de acuerdo con la inamovilidad en los términos planteados por muchos magistrados. La inamovilidad en Paraguay, todo lo que es inamovible y perpetuo es sinónimo de corrupción acá. Y la inamovilidad de los ministros de la Corte me da la razón. No, aclaro, no hago ya otra vez ad hominem, no hablo de estos ministros de la Corte ni los anteriores, sino el hecho de ser inamovible y solamente poder ser destituido por juicio político, hace que ellos operen y le hagan favores a mayorías políticas determinadas para no ser tocados. Esa, por ejemplo, una prueba de la que la inamovilidad no funciona. Eso sí, ¿cuál es el criterio de la Constitución? La inamovilidad después de 2 periodos reelectos. Ese es el criterio. Lo que pasa es que se redactó mal el artículo que refiere a la Corte y la Corte se declara inamovible. Pero que se evalúe al magistrado. Primero se le designa, 2 periodos se le evalúa, vale decir 10 años de ejercicio del cargo y ahí es inamovible. ¿Para el ministro de Corte o para el juez? Para el ministro de Corte, para el juez, para todo. Lo que pasa es que la Corte interpretó que ellos son inamovibles. Ariel, ¿qué opinas? Ese para mí es el criterio básico de la inamovilidad. Primero te probamos y después soy inamovible, ¿verdad? Y ese es el error conceptual que tiene nuestra Constitución. Y quiero aclarar, cuando yo digo el sistema está diseñado no quiere decir que los operadores se sometan. Hay muchos que no, y eso es lo que yo iba a decir. Pero no podemos tener un sistema diseñado sobre las excepciones, sobre el heroísmo. Ahí está. El que hace bien tiene que tener garantías, no el que hace bien o los que hacemos bien tenemos que ser héroes convertidos o casi Quijotes que luchamos contra todos los poderes que presionan en ciertos órganos. Debe ser la normalidad. Toda sociedad que quiere progresar tiene que tener un sistema diseñado para que quien haga bien sea normal. Se pueda ir a su casa tranquilo, pueda cobrar su sueldo tranquilo y no tenga que estar con una espada de Damocles sobre la cabeza. Acá pasa que tenemos un sistema que es una espada de Damocles y quien hace bien se convierte en un héroe casi. Y quien hace mal se acomoda al sistema. Eso es lo que quería graficar. Y cuando decíamos, ¿por qué es peligroso el sistema de confirmación? ¿Por qué? Porque al inicio el órgano selector evidentemente tiene que tener una connotación, digamos, política, porque quienes son representantes provienen normalmente de la actuación política. Pero quien ingresa a un cargo todavía no tiene en su poder, no tiene el poder de decidir sobre causas abiertas. Sin embargo, el juez o el fiscal que va por la confirmación, ese invento nuestro paraguayo, ya tiene causas en su poder y se tiene que ir para esa confirmación y ahí empiezan las presiones. Por eso digo, es un sistema diseñado para presionar
Hay excepciones que no se prestan a ello, pero una sociedad no puede tener un sistema que premia y convierte en héroes a las excepciones. Debe ser un sistema que garantiza que hacer bien sea lo normal y punto. Hugo, doctor Ahora, Gutiérrez. yo creo que también, por eso digo, esto hay que mirar globalmente, ¿verdad? ¿Qué magistrados designamos y qué magistrados tenemos? Yo entiendo la magistratura un poco como también el ejercicio de otras funciones, pero una función específica, ¿verdad? La política, el magistrado tiene que tener, y ahí dije carácter, ¿verdad? O sea, vos sabés que sos juez y el momento que a vos te designaron, olvídate de quién te designó, te olvidás de los favores que tenés que hacerle bajo la mesa o en contra de la justicia al que te designó. Y si el día de mañana no te van a designar, bueno, te vas, pero sos un buen juez. Ese es el concepto de siempre. Antes la justicia también tenía buenos jueces, ¿verdad? O me van a decir que el doctor Alexis Fruto Bajé, que no fue un excelente juez, por ejemplo, en el pasado, ¿verdad? O el mismo doctor Juan Carlos Menor Capadre fue juez, ¿verdad? Y otros. Mismo el doctor Pacielo. Y el doctor Pacielo, entonces han sido Ministro de excelentes Corte jueces. como ¿Por nadie. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque y le designaba a Troner con un decreto, una persona no le designaba. Y refrendaba al ministro de Justicia. ¿Por qué? Porque tenían carácter. ¿Qué tipo de magistrados, verdad? Entonces hay una cuestión acá fundamental. ¿Qué tipo de magistrados tenemos? Ahora hemos visto fallos también muy buenos de magistrados. Feliciano Ayala, Felipe Santiago Sí, Paredes. pero de camarita también, de jueces valientes, ¿verdad? Que se animan a afrontar y que se vea al político torcido o el ministro de Corte torcido que el jurado le quiere sacar un buen Ustedes me magistrado. hablaron de operadores. ¿Verdad? Operadores somos los abogados, somos los jueces. Claro. A la vuelta de ustedes, Auxiliares después de justicia. terminar con ustedes, yo, y si tienen tiempo, les quiero invitar a que escuchen, vean un testimonio que grafica de una manera tan certera, Ariel, Hugo, tan certera que en cuanto a operadores en sí estamos absolutamente aplazados. Puede ser que un caso de prestación alimentaria, de maltrato, tarde 11 años para llegar a la etapa de juicio oral y público. 11 años, una década. La morosidad es uno de los mayores factores por lo que la ciudadanía no confía en su justicia. Voy a tomar un ejemplo casi extremo. Los hechos que ocurrieron el 31 de marzo y el 1 de abril que conmocionaron a la República. Hoy, a casi 5 meses, vemos un avance, no sé, de tortuga de las investigaciones, cuando eso tenía que haber estado resuelto a los pocos días. Ese avance casi de tortuga de las investigaciones hace que veamos día a día las hipótesis más delirantes de varios actores, políticos muchos, que intentan llevar agua a su molino. Por eso es tan importante que la justicia funcione, porque si hubiese funcionado a los 3, 4, 5, 6 días, teníamos la historia resuelta y no teníamos que estar viviendo y escuchando ahora historias disparatadas como las que estamos escuchando y no teníamos que estar aguantando a políticos que se aprovechan de una tragedia para llevar agua a su molino. A ver, Justamente yo presenté un proyecto de ley que sanciona el restauro de justicia, incluso con proceso penal y pena de cárcel, cuando era senador. No sé si vos te acordás, Héctor o Ariel. Sí. Yo presenté, cuando vos presentabas varios urgimientos al juez y nos resuelve, vos haces una copia de tu juicio, de tu urgimiento, expediente, va a la fiscalía, el fiscal a su proceso. Se armó un desastre, ¿verdad? Me llamaban de asociaciones de jueces que me iban a declarar personas gratis. Anímense, le dije. Está en comisión, está durmiendo. Mucha gente me llamó también a felicitar en su momento. ¿Qué quiero contar? El retardo de justicia, que se convierta el retardo de justicia en delito. ¿Por qué? Porque es un delito retardar el impartir justicia, ¿verdad? Esa es la idea. Claro que es un extremo, tuvimos que irnos a un extremo porque no basta con esto, ¿verdad? Es un delito. Con lo que tenemos, es un ¿verdad? delito. La Claro, justicia que no llega la justicia no llega, no sirve. No sirve. Bueno, entonces eso está durmiendo en la Cámara de Senadores. ¿Hace Se puede cuánto? reflotar y se puede tratar. Y yo digo, ¿quiénes tienen que ser los mayores interesados? La Asociación de Magistrados, los jueces y los fiscales tienen que ser los mayores interesados, que ese proyecto de ley se apruebe y la organización de abogados también. ¿Qué dijeron hasta ahora? Esta boca mía no dijeron. Que tu proyecto de ley pretende convertir en delito el retardo de Claro, justicia. tipificar como delito el excesivo retardo de justicia. Cuando ya ese juez al cual recurrí
no te resuelve nada, va a ser magistrado, camarista, un tribunal de apelación, no te resuelve nada, finalmente ya te va a un fiscal, ¿verdad? Pero también el abogado. No, Hay el abogado abogados va. especialistas en chicanear y hacer que los casos se extiendan Bueno, por al años. abogado hay que casar la matrícula cuando hace ejercicio abusivo del derecho o ejerce el derecho de mala fe. Tampoco hay sanciones al abogado que hace ejercicio abusivo del derecho. O sea, no se sanciona al abogado malo, chicanero, abusivo, y el magistrado tampoco recibe ningún tipo de sanción, ¿verdad? Así nomás. ¿Eso debería cambiar finalmente, doctor Hugo Estigarribia? Claro que tiene que cambiar eso, tiene que cambiar para que cambie la justicia. Y tienen que cambiar algo, una pata muy importante, la facultad de Derecho. Seguimos produciendo, casi 48.000 abogados tenemos. Me decía hace poco un profesor mayor que hace 15 años el planteo, el cierre de la carrera de Derecho, ¿verdad? Seguimos produciendo Derecho como galleta coquito. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No quiero que los estudiantes de Derecho que están estudiando ahora digan, pero que son tipo todos no quiere alumnos. cerrar, ¿verdad? No, pero tenemos que empezar a analizar las prioridades de tener tanto abogado y cómo, porque puedes tener abogados que tengan títulos, pero que puedan ejercer. O Se que puede sepan tomar ya ejercer. un examen de ejercicio profesional, como se hace en Perú, como se hace en Brasil. O sea, acá tenemos incluso a los que hemos entrado sin examen, que se nos examine también. Muchos de nosotros a lo mejor no somos hábiles para ejercer la profesión. Entonces acá una cosa es recibir el título y otra cosa es ejercer. Y en muchos lugares es así. Gracias, doctor Hugo Estigarribia, por tu aporte. Doctor Ariel Martínez, finalmente, ¿cómo cambiar la historia? La justicia que llega tarde no es justicia, Héctor. Y esa es una de las mayores, o es uno de los mayores factores de la poca credibilidad que tiene nuestra justicia. Creo yo que a nuestra justicia le falta una cirugía mayor. Creo que el sistema no funciona, el sistema expone a los operadores y sí, concuerdo con el doctor Hugo Estigarribia, muchos de nuestros operadores, y eso tengo que decir, especialmente en los altos niveles de instituciones, no tienen la personalidad, el liderazgo que es necesario para influir sobre los demás operadores de justicia. Entonces necesitamos una justicia pronta que por lo menos solucione causas que conmocionan a nuestra república y no que dé tiempo a hipótesis disparatadas de ciertos sectores. Necesitamos un sistema que garantice y finalmente, obviamente, necesitamos a los mejores, a los más capaces y por sobre todas las cosas, a jueces, fiscales, y ahora que se elige fiscal general, valientes. Gracias, doctor Ariel Martínez. Gracias, doctor Hugo Estigarribia, por este aporte. Gracias. No nos vamos a cansar de decir, necesitamos jueces, juezas, fiscales, fiscalas, que realmente sepan lo que están haciendo, primero, y en segundo, no tengan temor de hacer lo que tienen que hacer. A la vuelta del corte, les vamos a ejemplificar. Yo me equivoqué de caso, pero es también otro caso que vamos a tocar acá. Una suspensión tras otra, un caso de maltrato, ahí no me equivoco, de maltrato, cuyo juicio oral y público fue suspendido un total de 11 veces. 11 veces. Háblenme a mí de justicia pronta y barata. Háblenme a mí. A la vuelta al corte, este testimonio que da un acercamiento tremendo y brutal a cómo estamos hoy en el ámbito de la justicia en nuestro país. En el anterior programa habíamos hablado de que teníamos la intención de comenzar a radiografiar a la justicia paraguaya de una manera particular a través de casos. Porque es muy general decir, la justicia está mal, está todo mal, no se hace bien, esto falla, los operadores de justicia. Queríamos volver a traer en Causa Justa casos que patenticen la situación grave que tenemos al interior del servicio de justicia. Y encontramos una partida de casos en el trabajo de producción. 2 de ellos nos llamaron la atención. Uno que yo le había anunciado en el anterior bloque, que hablaba de que un juicio de prestación alimenticia, no ha podido llegar a su fin tras 11 años de pleito. Escuchó bien, 11 años de pleito. Yo les había anunciado que ese caso lo traíamos ahora en este segundo bloque. No, ese caso lo traemos en el próximo programa. El caso que le traemos ahora es tanto o igual de grave. Un
un juicio de violencia, de maltrato, violencia, de maltrato, que ha sido suspendido no una vez, no 2 veces, no 3 veces, 11 veces. Escuchó bien, un juicio de maltrato suspendido 11 veces desde el año 2015. Maltrato. Nos acompaña hoy el doctor Eligio López Saldívar, quien nos va a relatar este caso que parece una especie de cuento macabro, pero no, es la dura realidad que sufren muchas personas en el interior del Poder Judicial. Esto había iniciado en el año 2013. Los niños se relacionaban con el padre, iban a pasar el fin de semana con el padre, hasta que de un tiempo los niños empezaron a demostrar su negativa a ir con el padre. Llantos, enojos, etc. Entonces la madre, preocupada por esa situación, acudió hasta la CODENI. En la CODENI ellos fueron evaluados por la psicóloga y resultado de esas evaluaciones, la CODENI comunica el hecho al Ministerio Público a fin de que se realicen las investigaciones. Existieron algunos indicadores de maltrato, ¿verdad?, por parte del padre. Entiendo. Entonces, esto aproximadamente en junio del 2013, la Fiscalía de la Ciudad de San Lorenzo, la unidad número 4, a cargo en ese entonces de la doctora Blanca Aquino, formuló imputación contra el padre. Perfecto. Entonces había un maltrato, una cuestión de maltrato. Sí. Interviene la CODENI. Ahí se dan cuenta de que algo estaba pasando. Interviene también los psicólogos pertinentes. Sí. ¿Cuántos test se hicieron? En total se hicieron 9. 9 test. Quiero explicar que se hizo en la CODENI, se hizo en victimología del Ministerio Sí. Público, en el juzgado de la niñez también se habían iniciado algunos juicios, también se realizaron en el Poder Judicial, en el Departamento Forense, Ministerio de la Defensa Pública. O sea, completa la batería de test psicológicos. Esos Todas- test psicológicos todas- demuestran de que hay un maltrato. Existió el maltrato. Sí. Unanimidad. En todos. O sea, en todos. ningún informe psicológico dice que las Lo criaturas contrario, en están ningún mintiendo. caso. Incluso fueron sometidos a cámaras Se le practicó Gesell. cámara Gesell. El relato el mismo, Ah. en todos los casos la misma conclusión. A pesar ¿Qué de tipo esa, de maltratos? ¿Qué tipo de maltratos? al ir a la casa el padre los encerraba, a la más chica, la que era la nena, en aquel entonces tenía 7 años. Sí. Si por ejemplo no quería comer, le llevaba hasta la canilla y le metía la cabeza bajo el agua porque no quería comer, o si no le encerraba porque no querían comer en un cuarto oscuro, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y al margen de eso, el padre exhibía armas, inclusive los niños relatan que encontraban pornografía a su alcance. Todo eso hacía el padre biológico El de la padre, criatura. según relatan los propios niños, ¿verdad? Ahora, en cámara Gesell y con todos los datos bajo test. Incluso hay, digamos, daños neurológicos en una de las víctimas. En la menor, la que en ese entonces tenía 7 años, sí, quedó ¿Qué le con pasó? secuelas. Ella hoy tiene problemas en cuanto a la lectoescritura. Ella no puede leer bien. Tiene dificultades. Tiene dificultades. Exactamente. Existe un informe sobre esos daños neurológicos que sufrieron, fueron evaluados. Ahora, ¿el hombre admitió haber cometido estos hechos? No, él niega. Él niega. Pero el padre tenía ya antecedentes con la expareja, que es la madre de los niños, que ejercía violencia en contra de la señora, motivo por el cual ellos se habían divorciado, ya Ahora, en el año 2008. Vayamos a la cuestión del juicio. Está comprobado, bueno, hay una prueba, hay un descargo, hay testimonios, hay elementos. La Fiscalía pidió juicio oral y público. ¿Por qué desde el 2015? Y ahora sí, decime los jueces que están y los miembros Sí. del tribunal. El tribunal es A ver. el tribunal de sentencia número 4 de la ciudad de Fernando de la Mora, presidenta Norma Salomón, Norma Salomón. y los miembros Pedro Nasser y Victoria Ortiz. Norma Salomón después. Victoria Ortiz y Pedro Nasser. Norma Salomón, discúlpame. Quiero que los nombres, porque yo voy a comenzar a dar nombres de los jueces que no hacen bien su trabajo. Por eso le estoy insistiendo que digan los nombres. Por eso, si me pueden ayudar, por favor, acá escucho todo lo que está pasando arriba. Gracias. Norma Salomón, Como presidenta. Sí. Miembros Pedro Nasser y Victoria Ortiz. Pedro Nasser y Victoria Ortiz. Tribunal de la ciudad de Fernando de la Mora. De la ciudad de Fernando de la Mora. ¿Y por qué regla de 3 estos miembros del tribunal de sentencia están suspendiendo las audiencias del juicio oral y público un total de 11 veces? En 2 casos concretos fue a pedido de la defensa y en los demás casos el tribunal decía que una falta de coordinación en realidad sobre sus agendas, ese No tipo de entiendo, no, cuestiones. espera, me estás mintiendo. ¿Qué problema de agenda? Y que finalmente se percataron ya antes de iniciar el juicio o pocos días antes de que coincidían con otras audiencias, ese tipo de cuestiones.
Entonces se volvía a suspender. Pero me estás cargando, doctor. Me estás diciendo... Esa es la realidad. De hecho, porque que está bien, nosotros... ¿están los movimientos procesales pertinentes de defensa o de la Sí. fiscalía? Que por algo. ¿Vos pediste alguna vez la suspensión de estas audiencias orales? En una sola ocasión. Una sola ocasión. Una sola ocasión. Porque se había integrado al tribunal y no se había notificado en tiempo, antes de los 5 ¿Y días. la defensa cuántas veces pidió? Dos. Dos. Dos y después cuestiones de organización O del sea, tribunal de las tres agendas. veces fue una cuestión hasta orgánica, procesal, tal cual. y hasta incluso observable. 2 veces y una vez que pida la defensa y la querella pida una vez, bueno, Vaya y pase. vaya y pase. Pero las otras veces, para sumar 11 en total, Responsabilidad del tribunal. De hecho, que nosotros hicimos la denuncia ante la auditoría, Dirección de Auditoría de Gestión de la Corte y estamos a la espera de un dictamen sobre el funcionamiento del tribunal en este caso en concreto. entiendo. Es grave la situación, bueno, se lo Es grave porque la causa penal tiene relevancia con los expedientes que se tramitan en el fuero de la niñez, Sí. en la que nosotros habíamos solicitado medidas de protección para los niños. Y en la niñez, en ese momento, era la jueza Ingrid Jambay. Sí. Nosotros la denunciamos, ella tuvo un sumario que está pendiente ya de resolución, ya culminado el sumario, falta la resolución por las irregularidades que tuvieron a lo largo del trámite de esos juicios. ¿No dio medida de protección? No, al ser imputado el señor, la jueza había dictado un relacionamiento provisorio con el padre. Pero ¿cómo vas a hacer dictado un relacionamiento provisorio cuando tenés un testimonio duro de que la nena le ponía bajo la canilla y le torturaba? ¿Cómo le puedes dar? Es una cuestión que nosotros no entendemos hasta la fecha. Hemos insistido en varias ocasiones sobre este tipo de medidas. Y no son una simple denuncia. Tenemos los instrumentos científicos que dicen que existen indicadores. Los niños fueron y están siendo sometidos a constante revictimización, ¿verdad? Porque siempre tienen que pasar por nuevas evaluaciones. Parecería ser que nunca es suficiente la cantidad de evaluaciones. Y hoy en día siguen siendo sometidos, ¿verdad? Pero se viola, en este caso, derecho de la víctima, derecho del menor, derecho de una pronta justicia. De hecho, que la única medida de protección que se tuvo durante cierto tiempo fue la del Tribunal de Apelación de la ciudad de San Lorenzo. Niñez, ante la denuncia, optó por fijar igual un régimen de relacionamiento del padre con los hijos. ¿Cómo vas a fijar un régimen de relacionamiento, doctor, entre un tipo que le pone bajo la canilla a su propia hija, bajo el agua, porque no quiere comer? La nena tiene problemas neurológicos y a ese fulano sin tratamiento psicológico le das régimen de relacionamiento. De hecho, que la jueza nunca ordenó ni siquiera una evaluación psicológica del padre para saber en qué condiciones está para exponerlo. Esperando un poco. Desde el 2015, 2013. desde el 2013, no se le evaluó a la persona, al presunto victimario. En la jurisdicción de la niñez. No se le evaluó. No se le evaluó. Ningún juez pidió. No. ¿El fiscal pidió? El fiscal pidió, pero y sí se le hizo, pero una evaluación psiquiátrica, Pero ¿verdad? la niñez no. Pero en la niñez no. De hecho, que nosotros volvimos a insistir con eso hasta este momento, no hay ninguna disposición del juzgado en ese caso. Incluso le explico, el régimen de relacionamiento tenía que ser acompañado por profesionales psicólogas, ¿verdad? Sí. Fueron designadas hasta la fecha tres, y las dos primeras nosotros habíamos denunciado al juzgado que las mismas atendían en un consultorio clandestino, no estaba habilitado por el Ministerio de Salud. Incluso, lastimosamente, no me dio el tiempo de traerle la copia de la resolución. Hasta psicólogos más ustedes pusieron. Son psicólogas, pero con un consultorio que no se encuentra habilitado. Y todos los profesionales del área de la salud, según el Código Sanitario, tienen la obligación de tener habilitados sus consultorios. Nosotros hicimos saber... Así tiene el consultorio, obviamente. Claro, el relacionamiento se tenía que llevar a cabo en un consultorio. Ah, entiendo. Y Pero ¿cómo vas a llevar a cabo el relacionamiento en un consultorio psicológico? Eso es revictimizar a la criatura. Es lo que hicimos saber al tribunal, a la jueza en varias ocasiones. Tanto es así que tuvimos que denunciarla a la jueza Ingrid Jambay, o ella, posterior a la denuncia, se apartó, alegando que tiene un odio profundo hacia mi cliente por las denuncias que hizo. Ahora, otra cosa también. Hay, incluso en este caso, un video en donde el presunto victimario, en el marco de un régimen de relacionamiento, en el consultorio psicológico, que era un consultorio psicológico Mau, les reta a las criaturas, le hace llorar a las criaturas. Sí, de hecho que yo estuve en varias ocasiones porque acompañé a la madre. Se dan una serie de irregularidades, ¿verdad?
con la ¿Más? designación. Nosotros habíamos hecho saber inclusive al juzgado que ambas psicólogas, las dos primeras designadas, son amigas del señor. Son amigas cercanas del señor, acreditamos con fotografías, etc. Sin embargo, el juez en ese momento dijo que eso no era una causal suficiente para separar a una psicóloga. Bueno, yo ya ni sé, ya. ¿Qué puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Repetime los nombres de los magistrados que están incumpliendo su obligación de precautelar los intereses de estas dos pobres criaturas, por favor. Primero, el Tribunal de Sentencia está integrado por la Norma Salomón en carácter de presidente, Victoria Ortiz y Pedro Nasser miembros. Y la jueza que dispuso estas medidas en la niñez es la abogada Ingrid Jambay, de la ciudad de San Lorenzo. Repito, sumariada, con todo lo que implica hacer una denuncia, porque en este país hacer una denuncia no es la presentación de la sola denuncia, sino que hay que hacer un seguimiento constante para que las Y cosas con avancen. el corporativismo te pones de enemigo a todo el mundo. Sí, que en este caso se dio también. No hablé sobre ese tema, pero sí también se da dio? aparentemente. Hubo Sí. corporativismo. Al apartarse la primera juez y de ser designada una nueva jueza, mi cliente está siendo procesada por desacato Imagínate. a la orden judicial. Doctor Eligio López Aldívar, su testimonio nos acerca a la cruda realidad en el ámbito del fuero de la niñez y de la adolescencia, igual que el caso anterior que les contamos en el anterior programa, de que estamos mal y vamos peor. El sistema no funciona, porque los operadores de justicia, muchos, creen en el ámbito de la niñez y de la adolescencia de que son simples expedientes y lo que están tramitando es sobre la vida de niñitos indefensos. Me pregunto yo, ¿cómo un señor que es denunciado por sus dos hijos, de haber sido, que les sometió a tortura incluso, cómo ese señor puede tener un régimen de relacionamiento con sus hijos y cómo este señor desde el 2013 no fue sometido a una evaluación psicológica en el fuero de la niñez? Dudas que uno tiene al escuchar este tipo de testimonios. Estamos mal. ¿Qué más puedo decir? Es apagar la luz e irnos. A la vuelta del corte, gracias doctor. A la vuelta del corte, dentro de la estructura judicial hay un grupo de funcionarios que tienen un papel importantísimo y que saben mucho con respecto a la situación del interior de la justicia, del servicio de justicia. Hoy invitamos a la titular del gremio que los reúne, me refiero a los actuarios judiciales. Queremos saber, también principalmente los actuarios judiciales, la doctora Alejandra Cáceres. Alejandra Cáceres, a la vuelta del corte le vamos a preguntar, ustedes, como funcionarios de primera línea en el servicio de justicia, ¿cómo están viendo esta película? A la vuelta del corte. ¿Qué pasa en el ámbito de la justicia, Alejandra Cáceres? Te pregunto como presidenta de la Asociación de Actuarios Judiciales y Secretarios de Juzgados de Paz del Paraguay. Bueno, en realidad, Héctor, con los panelistas anteriores, lo que puedo decir y concluir realmente conociendo desde la capital hasta cada una de las circunscripciones del país, cómo funciona la justicia y las dos caras de la moneda, hay una realidad, ¿verdad? Son muy mal pagados los funcionarios de abajo, básicamente viven en la miseria. De repente una actuaria judicial hoy me dice, mira Alejandra, hoy tuve que quitar a un funcionario porque está cobrando a los profesionales, pierde los expedientes, esconde los expedientes y le cobra para poder encontrar. Entonces de repente nosotros sabemos que esta justicia pronta y gratuita es bastante difícil porque hoy día todavía hay jueces que están cobrando dádivas, como dicen unos actuarios, compañeros míos del interior. Es bastante difícil. Pero me estás diciendo que hay jueces. Sí, hay jueces. No los voy a nombrar, no los voy a citar, no me compete. Pero hay jueces que, sobre todo en las fronteras, o sea, no en las fronteras, no vamos a decir fronteras, vamos a decir en los lugares más lejanos. Por ejemplo, en la capital hay mucho más control.
nosotros estamos siendo pero acogotados sobre el control de superintendencia, cámaras, y aún así ocurre que de repente me dicen los abogados profesionales, compañeros de la escuela judicial, mira, Alejandra, hay ujieres que me están cobrando 4 o 5 veces por una cédula de notificación y no las practican. Y esa es responsabilidad del actuario judicial, pero de repente eso ya escapa de un actuario judicial que, a la par de ser fedatario, a la par de muchos practicar resoluciones judiciales, Héctor. A mí me consta, por ejemplo, que hay actuarios, estábamos la vez pasada en tengo a compañeros, 25 actuarios en la actualidad con cáncer terminal, están con hipertensión arterial, diagnosticados con estrés crónico e insomnio, cobran entre 6.200.000 guaraníes y los secretarios de paz 3,5 millones. Vos me estás hablando de tu punto de vista gremial. Gremial, de la situación, pero yo te quiero hablar más allá de tu visión gremial, si no es una visión sesgada. Sí. Necesito no. que me relates con tu experiencia de actuaria, qué dicen con respecto a eso, al mal servicio de justicia, que en un caso, un juicio oral y público se suspenda 11 veces. Mira, esto en realidad, acá, si querés que te diga la verdad, el problema del Paraguay es que no están acostumbrados a la práctica del control de convencionalidad. El control de convencionalidad significa que cuando el Paraguay no hace reserva al momento de firmar los tratados internacionales y los ratifica, ya sea, por ejemplo, como en este caso, en el panelista anterior, que sería el Pacto San José de Costa Rica, que es para proteger los intereses de los niños o también de la franja, aquellos que están Pero los operadores no cumplen, está todo firmado, todo aprobado. No, el control de convencionalidad lo tienen que practicar todos. A ver. Todos. El control de convencionalidad, ¿qué significa? Que tiene que, por ejemplo, no jamás una causa, un juicio oral en donde un niño sea víctima puede estar siendo suspendido. 11 veces un juicio oral y no público. puede, porque por una superposición yo estoy en sentencia. Sí. Y hay que darle siempre prioridad al niño. O de lo contrario, el Estado parte, entra en responsabilidad internacional y vamos a volver a ser sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, si esto llega a oídos, yo quisiera decirle al abogado profesional, que llegue a estos oídos a la Corte Internacional de Derechos Humanos, entran en Internet, hacen la denuncia y vendrán a sancionarnos. Entonces, ¿qué le pasa a los operadores de justicia? Ojalá hubieran muchas profesionales como Irma Alfonso de Bogarín, o como un profesor como Waldir Servín, o como Pedro Mayor Martínez, íntegros, magnánimos. No todos tienen la misma suerte que nosotros en la capital de poder tener a estos docentes que nos enseñan. Mira, Héctor, hay veces que en la Cámara de Apelaciones del Interior me llaman los actuarios para consultarme cómo proceder de tal o cual manera, porque los camaristas no saben cómo dictaminar. Hasta ese punto estamos. Hay secretarios de paz que, por ejemplo, hacen de secretarios, hacen del caray juez y hacen de ujieres. Porque hay jueces que viven, por ejemplo, en Barrio Obrero, pero son nombrados en una parte. En Teniente Pando tenemos una jueza. En algún lado, lejos. En algún lado. Lejos. Embaraza a la ujier, entonces la ujier tiene la potestad, está casada, no va a trabajar. ¿Qué hace el secretario de paz? No es abogado, tiene que ser ujier y tiene que ser juez. También pasa, y me consta, de que hay actuarios que tienen que remitir por courier las resoluciones ya redactadas para que los jueces o las juezas las firman y las vuelvan a remitir por courier. Es decir, quizás sean los casos excepcionales. Sentencia delivery. Pero Delivery me sentencia. consta de que, ¿por qué hablo de la cuestión gremial, Héctor? Si es que un actuario judicial no le alcanza para llegar a la quincena, ¿cómo le va a alcanzar para seguir estudiando? ¿Cómo le va a alcanzar para seguir estudiando maestrías, doctorados o lo que fuera? Si son ellos los que finalmente redactan las resoluciones judiciales. Bueno, ¿qué Fundar falta? el derecho. ¿Qué falta? Recuerdo la vez pasada, había tocado un tema muy interesante, el tema de Cajacupe. Consulté con mis compañeros actuarios qué había pasado. Me dicen, no, pero hay que ver los antecedentes. Y yo les digo, no estoy de acuerdo, porque el juez es quien dice el derecho, y el juez dice el derecho a través de sus resoluciones judiciales. Sí. Jamás debió haber tocado por lo menos esa cuestión. No recuerdo bien cómo decía taxativamente, pero que una cuestión de la niñez no puede incidir en la cuestión civil. Sí. No,
no puede ser. La niñez está por sobre todo. En caso de conflicto, ¿Para qué me será quiero acordar? El el voto niño. de Rosa Artículo Yambay. 54 de la Constitución Nacional, artículo 3 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y si vamos a ir también al Código de la Niñez y Adolescencia. Punto. Entonces, tengo la razón. Totalmente. Es momento de que empiecen a capacitarse los señores magistrados. Pero también ahí, Uno el último ya. Consejo de la Magistratura. Espero que otra vez las reglamentaciones vayan cambiando, porque si es que te asusta cómo está funcionando ahora el sistema de justicia, a lo mejor te va a asustar un poquito más dentro de unos años. ¿Por qué? Si sigue este tema de los puntos. Porque hoy día les dicen a mis compañeros y me dicen a mí, a pesar de que los aprecio a todos los miembros del Consejo de la Sí. Magistratura, mi cariño y mi respeto, pero nos dicen, Alejandra, no tenemos nada que hacer. En este momento no podemos valorar ni la capacidad, ni la aptitud, ni la responsabilidad, y tampoco podemos la experiencia. En este momento solamente es la era de la cartocracia. Los Qué puntos. feo, qué feo. Ya está. Qué mal. Alejandra, te voy a traer en otro programa mucho más largo, pero vamos a estar mucho más sentados ahí. Sí. Porque es terrible. Lo que acabas de graficar No, es terrible. la comprobación de la tesis que yo estoy exponiendo hace casi 9 años en Causa Justa, hace más de 9 años en Causa Justa. El sistema no funciona. El servicio de justicia, salvo excepciones, en nuestro país está aplazado. Y por eso, como decía al principio del programa, en el Día del Niño y lo que hace a los derechos de la infancia en nuestro país, no hay nada que festejar. Tengan ustedes una muy buena noche. Nos encontramos el próximo domingo, pero antes de eso, Ña Celina, el servicio gastronómico de doña Celina, que disfrutan todos los que hacemos, disfrutamos todos los que hacemos Causa Justa. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Buenas noches.